Bienvenidos a su podcast favorito, Los Carnales del Fútbol. En su segunda edición, segunda temporada, camino al Mundial de 2026, México, Canadá, Estados Unidos. Estoy aquí con mi carnal, Esteban Aceves. Regresamos con más producción. Mundial de Sudáfrica 2010. Partido entre Ghana y Uruguay. El 2 de julio de 2010, en el Soccer City Stadium, Uruguay y Ghana libraron una batalla épica por un boleto a las semifinales de la Copa del Mundial. Con la mayoría de los presentes apoyando a Ghana, la única selección africana sobreviviente, la tensión en el estadio era palpable. Ghana tomó la delantera sorprendentemente con el potente disparo de Souley Muntari. Uruguay se había desafiado en su sueño de volver a una final después de 60 años. Diego Forlán empataría el encuentro en la segunda mitad, pero el juego se cerró, llevado a cabo en el Soccer City Stadium, lo cual el partido se fue a los tiempos extras y a un momento crucial. El gol era inminente, la mano de Luis Suárez evitó el gol de Ghana, resultando en su expulsión y un penal a favor de los africanos. Asamoah Gyan, ante la posibilidad histórica, estrelló el balón en el travesaño. El juego se definiría en penales. Uruguay tenía un as bajo la manga: Sebastián "el Loco" Abreu, conocido como el Loco, jugador que estuvo presente en los Dorados y en el Cruz Azul en el fútbol mexicano. Con una ejecución a la panenca, dejó a todos los boquiabiertos y clasificó a Uruguay a las semifinales de la Copa Mundial. La Garra Charrúa avanzó a las semifinales, pero eventualmente cayó ante Países Bajos, quienes a su vez fueron derrotados por España en la final. Esta historia nos recuerda que el fútbol es capaz de generar emociones impredecibles y hazañas que quedarán grabadas en la memoria de los aficionados para siempre. En ese momento se volvió no solo el loco del fútbol, sino el loco que tiró a la panenca en el último penal. Ay, perro, esa improvisación final te salió bien, ¿eh? Ay, güey, ya rompí esto. En el ocaso de la década de los 60... ¿no? Ok. En el ocaso de la década de los 60, en la tierra de los sombreros charros y las mariposas monarcas, se desplegó un poema futbolístico que aún susurra entre las páginas doradas del Mundial de México 70. Era un día donde el sol tejía su luz en los estándares ondeantes y las sombras danzaban con la promesa de un duelo eterno entre Italia y Alemania. En el Estadio Azteca, el escenario se transformó en un lienzo para la epopeya, donde los jugadores eran héroes modernos y el balón, una pluma que escribía versos en el aire. El tiempo, en complicidad con la magia del fútbol, se prolongó como un poema interminable. Italia y Alemania, dos amantes con la pasión tatuada en sus corazones, se enzarzaron en una batalla de destreza y coraje que desafió los límites de lo posible. Los cánticos de los aficionados resonaban como estrofas en el viento, mientras la tensión construía su propia sinfonía. En la prórroga, la narrativa alcanzó su clímax, cuando Gigi Riva, el trovador de la Azurra, anotó el gol que parecía sellar la epopeya. Alemania respondió con un poema de resiliencia. Karl-Heinz Schleiniger, el héroe inesperado, empató el marcador y extendió la odisea a tiempos extras. Fue un canto al alba del fútbol, donde las emociones se entrelazaron como líneas de un soneto apasionante. Finalmente, Italia emergió victoriosa en la tanda de penales, pero el verdadero triunfo fue la obra maestra que ambos equipos tejieron en el corazón
del Estadio Azteca. Un poema que aún resuena como una elegía eterna en el firmamento del amado fútbol. El Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania. Cuando el destino se mezcla con el fútbol, surgen historias que trascienden en el tiempo. Perdón, güey. Perdón, güey. Perdón. Todo bien, carnal. Está bien, güey, es que se me atravesó el desayuno. Ahí estoy bien encuadrado, güey, lo veo medio chiquito, ¿no? No, es que te enchuecaste, güey. Ahí estás perfecto, güey. El Día del Padre, México le dio en la madre a Alemania. Cuando el destino se mezcla con el fútbol, surgen historias que trascienden el tiempo. Hablamos de un enfrentamiento que llevó a México a confrontar su pasado oscuro, una sombra que se cernía desde aquel lejano mundial de 1978. Una goleada 6-0 en territorio alemán, una mancha en la historia del tricolor que parecería imborrable. Pero el fútbol, con su imprevisibilidad, nos regala redenciones. 40 años después, en el Mundial de Rusia 2018, México reescribió su historia. Con un solitario gol de Irving el Chucky Lozano, el Tri se impuso 1-0 a Alemania, los poderosos campeones del mundo. El gol del Chucky Lozano no fue solo un tanto, fue una obra maestra del trabajo en equipo. Desde la barrida de Héctor Herrera hasta el genial recorte de Mesut Özil, cada detalle construyó el camino hacia la redención. Esta historia, más que un triunfo, fue el principio del fin para Alemania en Rusia 2018. Una sorpresiva eliminación en la fase de grupos, algo que no ocurría desde aquel lejano 1938. México le dio la vuelta al mundo con esta gesta, la primera victoria sobre Alemania, una hazaña que marcó un antes y un después en la historia futbolística. En el fútbol los errores del pasado pueden transformarse en victorias eficaz. La redención se saborea mejor cuando viene con el sabor de la imposibilidad superada. Esta es la magia del deporte rey. Termino con aquellas palabras de aquel mítico comentarista Cristian Martinoli. El Día del Padre, México le dio la madre a Alemania. En el crepúsculo del año de 1973, cuando Wembley, el venerado templo del fútbol inglés, se vestía con la solemnidad de las gestas deportivas, una broma audaz se tejía en la trama de la historia futbolística. Era un día donde los héroes se convertirían en bufones y el juego se enredaría en las risas cómplices del destino. En el centro del escenario, un hincha intrépido se convirtió en el protagonista de esta comedia improvisada. Como un acróbata de un circo clandestino, el hombre burló la seguridad, saltando al campo y desencadenando una cadena de eventos que transformarían el césped sagrado en un escenario de hilaridad. Los jugadores, inicialmente desconcentrados, pronto se unieron al juego. Las risas se desataron como fuegos artificiales y la multitud, sorprendida y encantada, se sumó a la fiesta. Entre regateos ficticios y abrazos cómplices, el protagonista, inesperado, se convirtió en el rey de la farsa, mientras el estadio se convertía en un teatro de la improvisación. Los minutos de gloria efímera se prolongaron y la travesura se volvió un recuerdo imborrable en la memoria colectiva. Aunque el héroe furtivo fue finalmente escoltado fuera del escenario, su gesta quedó como una oda jocosa en la sinfonía de la historia de Wembley. Fue un relato poético de la irreverencia, un poeta que resonó en la risa subversiva y recordó a todos que, incluso en los santuarios del deporte, el humor puede ser el toque mágico que transforma la solemnidad en una danza encantadora de la vida. No, pues qué atrevidos, güey, ¿eh? No manches, güey. No, que se vengan a México para que vean lo que son realmente acá, güey. Mítico estadio de Maracaná. El estadio
más grande del mundo. En la batestad de la historia futbolística, un estadio emerge como un ícono sagrado del balompié, el Maracaná, un templo que respira la pasión por el fútbol. Construido para la Copa Mundial de 1950 en Río de Janeiro, el Maracaná albergó momentos que quedarán grabados en la historia colectiva de los amantes del deporte rey. Pero ningún momento resuena más fuerte que la final de 1950, cuando Brasil y Uruguay se enfrentaron en un enfrentamiento que entrataría cuando Brasil y Uruguay se enfrentaron en un cotejo que entraría en la leyenda. Con la inolvidable anotación de Alcides Quiguía, Uruguay silenció a 200.000 espectadores en el Maracaná y se llevó el título en una derrota conocida como el Maracanazo. Sí, como lo escuchó, 200.000, dado que había algunos aficionados que estaban de pie. A lo largo de las décadas, el Maracaná fue testigo de hazañas legendarias, desde la histórica triple corona de Pelé hasta los momentos épicos como la Copa Mundial de 2014. En esta final, Alemania se consagró campeón ante Argentina en una batalla que selló su cuarto título mundial y dejó una huella imborrable en la historia del Maracaná. El Maracaná no es solo un estadio, es un santuario donde los sueños y la gloria se entrelazan, un lugar donde el rugir de los aficionados se fusiona con las grandezas del fútbol, creando un legado que perdura en cada rincón de sus gradas. Pero jamás será olvidado aquel día de 1950, donde ante 200.000 espectadores, Brasil perdió la final del Copa del Mundo ante Uruguay. Y ya empezar a relatar, porque creo que nos está faltando un hook. ¿Se ubicas? Sí. Hook es un gancho, güey. Se ubicas un vato que se llama Bert Trautmann. Bert Trautmann, el portero que jugó con el cuello roto. En el lienzo del fútbol, donde las gestas se entrelazaban con los suspiros de la multitud, emergió un héroe atípico, un portero cuyo nombre resonaría en los ecos del tiempo. Bert Trautmann. Su historia tejía con los hilos de la valentía y la inquebrantable espíritu. Bert Trautmann. Su historia, tejida con los hilos de la valentía y el inquebrantable espíritu, se desplegó como un relato poético. Bert, un titán en el arco, no solo detenía balones, desafiaba las expectativas y construía su leyenda. En las décadas de 1950 y 1960, defendió los colores del Manchester City, con una devoción digna de epopeya. Su temple se puso a prueba en la final de la FA Cup en 1956, cuando un destino despiadado le hizo jugar con el cuello roto. Como un poema de resistencia, Trautmann permaneció firme bajo los tres palos, enfrentando cada embate con una determinación que resonaba en los corazones de los aficionados. El silencio del dolor se mezclaba con los cánticos de admiración, mientras el guardián alemán se convertía en el símbolo del coraje. Corea-Japón 2002, el mundial en donde el país anfitrión rompió con todos los pronósticos, pero también rompió con las ilusiones de Italia, con un robo por parte del árbitro ecuatoriano. En el Mundial de FIFA 2002, una gesta inesperada capturó los corazones del mundo. Corea del Sur, el país anfitrión, escribiría un capítulo inolvidable en la historia del fútbol. Las calles de Seúl vibraban con la pasión y la esperanza de todo un país. Corea del Sur estaba listo para acoger el mundo y desafiar las expectativas en su propio torneo. Con un equipo valiente y comprometido, dirigido por el entrenador Gus Hiddink, Corea del Sur dejó una huella imborrable desde el inicio del torneo. El enfrentamiento contra Italia en los octavos de final fue un thriller épico. Un empate 1-1 llevó a la prórroga intensa y Han Jung-han se convirtió en el héroe con el gol de oro que selló la victoria histórica, además de una enorme polémica arbitral de parte del árbitro ecuatoriano. La gesta continuó en cuartos de final, cuando Corea del Sur desafió a España.
Un empate 0-0 llevó a la emocionante contienda a los penales, y la nación sostenía la respiración. El portero, Lee Jung-gi, se convirtió en un muro impenetrable, y Ja Jung-hwan, el héroe, una vez más, anotó el penal decisivo. Corea del Sur avanzó a las semifinales en una éxtasis colectiva. Aunque la historia se detuvo en las semifinales, la gesta del Corea del Sur en 2002 resonó en el corazón de cada aficionado al fútbol, un país unido por la pasión, la valentía y la inquebrantable determinación. Fue más que un torneo, más que una Copa del Mundo, fue una epopeya que recordaremos con admiración. La gesta de Corea del Sur 2002 no solo elevó a un equipo, sino que trascendió las fronteras del deporte, demostrando que en el fútbol los sueños pueden hacerse realidad. Sin Yolanda. Ya estoy llorando, güey. El oso de Yashin. El araña negra. En el telón de la Guerra Fría, en la Rusia de la década de 1960, emergió una figura mítica que cambiaría la narrativa del fútbol y se convertiría en un ícono irrepetible. Lev Yashin, el araña negra. Su historia se desenvolvió como un relato histórico, fusionando el deporte y la época en un toque de leyenda. Era el año 1963 y el Spartak de Moscú se enfrentaba al Celtic escocés en la Copa de Europa. En el estadio, rebosante de tensión, Lev Yashin se erigió como un guardián impenetrable, el último bastión entre los embates del adversario. La multitud, testigo de su destreza, se entregó a la euforia mientras el araña negra tejía su propia leyenda. A lo largo de los 90 minutos reglamentarios y la prórroga, Yashin fue más que un arquero, fue un muro inexpugnable que desafiaba las leyes de la física. Sus paradas, como actos de magia, desafiaban la gravedad y frustraban los sueños de sus rivales. Cada ataque enemigo era una oportunidad para que el guardián soviético bordara su obra maestra. El partido culminó en un empate de 2-2 y se desató la tanda de penales. En ese escenario de nervios y expectación, Yashin emergió como el héroe definitivo. Detuvo 2 disparos decisivos y llevó al Spartak a la victoria. La hazaña se inscribió en las páginas doradas de la historia del fútbol como el oso de Yashin, un capítulo donde el arquero no solo fue el protector del arco, sino el arquitecto de un triunfo legendario. Yashin, el hombre que vistió de negro pero iluminó el fútbol con destellos de oro, se convirtió en un faro de inspiración en una época marcada por tensiones geopolíticas. Su actuación de 1963 no solo logró trofeos, cimentó su legado como el mejor portero de todos los tiempos y dejó una huella imborrable en la historia del juego. Pero no dice por qué el oso, güey. Ni dice qué hizo, güey. Nomás dice que paró 2 penales, güey. Mucha historia madreada. El partido del siglo. En la historia del fútbol ha habido partidos increíbles, pero este sin duda es el más importante del siglo XX. Uno de esos momentos épicos se vivió en el partido del siglo, la semifinal de la Copa Mundial 1970, celebrada en México entre Italia y Alemania. El 17 de junio en el Estadio Azteca de México, ambos equipos protagonizaron un enfrentamiento que se recordaría por siempre por la tensión que se vivía en el aire. El mundo entero quedó atrapado por lo que se avecinaba. Italia se adelantó con un gol de Roberto Boninsegna, pero Alemania respondió al empate con un gol de Karl-Heinz Schenker. En el tiempo añadido, llevó la batalla a una prórroga épica. Lo que hace especial el partido del siglo es la historia de Franz Beckenbauer, el Kaiser, por el cual Rafael Márquez tomó también ese apodo.
Sufrió una lesión en el hombro durante el segundo tiempo y con Alemania sin cambios disponibles decidió quedarse en el campo con valentía. La prórroga fue una drama. Beckenbauer, con el brazo prácticamente inmovilizado, luchaba en el campo. Italia aprovechó la situación y anotó 2 goles, llevándose la victoria 4-3 en un enfrentamiento que pasó a la historia como el partido del siglo. A pesar de la derrota, la valentía de Beckenbauer y la intensidad del partido dejaron una marca imborrable en el fútbol. El partido del siglo sigue siendo recordado como un ejemplo de la grandeza y la pasión que solo el fútbol puede ofrecer. Así, en el rincón de los recuerdos del fútbol, el partido del siglo brilla como un faro de emoción y valentía, recordándonos por qué este deporte es más que un juego. Es un canto en la épica y el espíritu indomable de quienes lo juegan. Con esto cerramos nuestro capítulo del día de hoy, Los Carnales del Fútbol en su segunda temporada camino al Mundial 2026. Es correcto, esperamos les haya gustado este nuevo formato. Tenemos muchas ideas y queremos compartirlos con ustedes. Estamos en espera de sus comentarios, correcciones de datos si es que los ven convenientes, sugerencias o solicitudes de historias o notas que creen que pueden enriquecer este podcast. También si te quieres unir, nada más escribe el mensajito aquí y agendamos una cita para que vengas y sueltes tus datos chidos aquí en el podcast de Carnales del Fútbol. Suscríbanse, activen la campanita. Estamos presentes en Instagram, en TikTok. Síganos, compártanos. En Spotify y en YouTube como Los Carnales del Fútbol. Así es de que también síganos en nuestras redes sociales personales. Jesús.aceves. Y Aceves-Esteban. ¡Vámonos! La pelota no se mancha. Voy, voy, voy.